Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, corillo de curiosidad científica. Les habla su host Agustín Valenzuela. Bienvenido a este episodio especial de curiosidad científica. ¿Por qué un episodio especial, mi gente? Porque son 7 años de ciencia, de conocimiento, de traer las cosas más básicas de la curiosidad de cómo funciona el universo, a sus oídos, corillo. 7 años. Cuando me puse a buscar cuál era la fecha exacta del release del primer episodio de Curiosidad Científica, la verdad es que yo lo grabé en marzo, pero no tuve el coraje hasta abril de soltarlo. Así que la primera semana de abril fue cuando yo solté mi primer episodio. Así que aquí estamos, corillo, celebrando 7 años de Curiosidad Científica sin fallar. Y qué mejor manera de celebrarlo que hablando de la gente que ante marejadas, tormentas, viento, marea, lo que sea, como se dice el dicho, se atrevieron a hablar de su ciencia y cómo hacerla, y que cambiaron el mundo a pesar de que el gobierno y las religiones estaban en contra de ellos. O sea que hoy, en este episodio especial de Curiosidad Científica, corillo, vamos a hablar de eso. Hoy nos vamos en profundo, corillo, así que estate ready, ajusta el volumen y agárrate, porque vamos a hablar de los bravos de verdad, papá, que se enfrentaron al sistema. Así como nosotros los curiosos tratamos de buscar más información y aprender del método científico, esta es la crónica, corillo, de los que se negaron a callar, los que el gobierno y la iglesia querían aplastar, pero terminaron cambiando el mundo. Así que vamos allá. Imagínate tú, corillo, que estás viviendo en tu vida, viendo la realidad, que estás descubriendo cosas y que te digan que estás loco y que eres un criminal, corillo. Eso le pasó a los protagonistas de hoy, y eso a veces sucede cuando te ponen en la televisión esos anuncios de jabones maravillosos y todos son mentiras. Vete con el jabón que de verdad tiene la ciencia de su lado. Y es porque en Jabonera Don Gato hacen los jabones con químicos naturales y buenos para tu piel, papá. JabonerADonGato.com con el código curiosidad para 10% de descuento. Así que ahí lo tienes. Vamos a empezar con uno de los caballitos de los padres de la física moderna. Y si vamos a hablar de él, por el que vamos a empezar, de estos rebeldes que nos llevaron al conocimiento, sí, hablaremos de Galileo, pero hay que empezar por cómo Galileo llegó ahí, a esas ideas principales. Así que hay que tocar a Copérnico. Y para entender el lío de Galileo Galilei, hay que hablar de verdad del que tiró esa primera piedra, que fue Nicolás Copérnico. Este polaco estaba claro de que la Tierra no era el ombliguito del universo, sino que nosotros le dábamos vuelta al Sol, ¿verdad? El heliocentrismo, esa era la idea de Copérnico. Pero Copérnico no era bobo, él sabía que si publicaba eso, la iglesia le iba a ir encima. Así que esperó a estar en su lecho de muerte en 1543 para soltar el libro. Se salvó de la hoguera por un pelito, corillo, pero su libro terminó en la lista negra de la iglesia por siglos. Años después llega Galileo con un telescopio, pompeado, y el tipo dijo, déjame mirar para allá, para Júpiter, y dice, diantre, Copérnico tenía razón, pero a Galileo no lo dejaron pasar. La Inquisición lo sentó en el banquillo en 1633, lo amenazaron con tortura hasta que el viejo tuvo que decir que la Tierra estaba quietecita. Lo dejaron, ¿verdad?, en arresto domiciliario por vida, corillo, ciego y solo, que la verdad no ciego y solo, eso es más parte medio de la historia, porque sabemos hoy en día, después que
se han traducido mucha documentación que sí estuvo en arresto domiciliario, pero aparentemente se salvó, ¿verdad?, de que lo torturaran. Y el arresto domiciliario fue básicamente casi un castigo, porque él era bien pana de uno de los reyes o whatever, duques de aquellos tiempos, y lo arrestaron, ¿verdad? Estaba arrestado, pero estaba arrestado medio en una mansión con 3 comidas al día, no la pasó tan mal tampoco, pero, ¿verdad? Sea como sea, coño, lo arrestaron por decir estas cosas, aunque, ¿verdad?, tiene la satisfacción de que el mundo ahora sabe la verdad. Vamos al segundo, que este no tuvo la misma suerte, y lo brutal es que yo lo ato aquí un poquito porque a él lo procesaron un poquitito antes que a Galileo, y estamos hablando de Giordano Bruno. Pero mira, si crees que Galileo le fue mal, Giordano Bruno, ¿verdad?, le fue muy mal. Este tipo era un visionario, ¿verdad? Estaba súper adelantado. Él no solo decía que la Tierra se movía, sino que las estrellas eran otros soles con sus propios planetas y que podía haber vida en ellos. Obviamente la iglesia no aguantó ese revolú. Lo tuvieron preso 8 años tratando de que se retratara. Bruno los miró a los ojos y les dijo, y esto es un quote: tienen más miedo ustedes a dictar la sentencia que yo al recibirla. Uy, papi, este tipo era un bravo de verdad. En los 1600 lo sacaron a una plaza en Roma, lo amarraron, le amarraron la lengua para que no hablara más y lo quemaron vivo, ¿verdad? Un mártir total de la libertad del pensamiento y la revolución científica, papá. Y por ahí va más o menos también el mismo Isaac Newton. Y tú dirás, ¿y Newton? Si ese es el rey de la física. Pues fíjate, papi Joe, chavales, escuchen esto. Aunque Newton era un duro, ¿verdad? Y hasta trabajó para el gobierno británico como director de la Casa de Moneda, vivía con miedo constante. En verdad Newton era bien raro. Newton, para mí, que tenía que tener el Asperger o algo. Newton era un herético, entre comillas, en secreto, ¿verdad? No creía en la Trinidad, ¿verdad? En Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que en aquella Inglaterra, si te pillaban con esas ideas, te buscaba un lío, ¿verdad?, legal, por los grandes poderes que había en el gobierno, que en verdad estaban bien influenciados por la iglesia, y perdías tu carrera en Cambridge. Así que Newton pasó media vida escondiéndose, ¿verdad?, y sus escritos y todas esas jodiendas, y practicando alquimia, ¿verdad? Él se enamoró de la alquimia un momento en su laboratorio, pero el tipo, ¿verdad?, Isaac Newton, revolucionó la gravedad y el cálculo, corillo, pero vivía paranoico de que el gobierno o la iglesia descubrieran sus secretos y lo mandaran a la cárcel. Así vivió el gran héroe de hoy en día de la física moderna, corillo, Newton, por miedo al gobierno y a la iglesia. Y vamos a hablar ahora de otro tipo que es uno de los claves, ¿verdad? El salvador de madres, yo le podría decir, que es Ignaz Semmelweis. Este tipo es súper brillante y esto es más cerca de nosotros de lo que pensamos. Este caso, ¿verdad? Me saca de quicio, mi gente, porque en verdad Ignaz Semmelweis era un médico húngaro en los 1840, o sea que esto no fue hace tanto, ¿sabe? Él se dio cuenta de que las mujeres morían de fiebre después de parir porque los médicos venían de hacer la autopsia, no se lavaban las manos, tenían una cirugía, picaban un canto de pie, un dedo y la sangre que tenía, y con esa misma manera iban y hacían, ¿verdad? Iban y asistían el parto. Y entonces, bueno, pues la sangre tiene bacterias y tiene cosas. Y Semmelweis les dijo, lávense las manos con cloro, corillo. Y que hizo la comunidad médica y el gobierno, se burlaron de él, lo tildaron de loco, pero eso comenzó a cambiar poco a poco. Pero antes de eso, pues lo botaron del hospital y terminaron metiéndolo en un manicomio a la fuerza. Allí lo golpearon los guardias, se le infectó la herida y murió en la misma infección, ¿verdad? Por estas infecciones que él intentaba prevenir, que es lo loco, y murió solo, rechazado. Pero hoy, cada vez que te levantas y te lavas las manos y no tienes enfermedades, o en una cirugía estás seguro de que tienes una posibilidad alta de vivir, es gracias a él. ¿Por qué? Porque él vio que en el área donde trataban el agua, ¿verdad? Y las aguas que apestaban un montón, que tenían vómitos y todo eso, le echaban cloro, básicamente. Así que él dijo, cuando yo estoy tocando y estudiando muertos, este tipo era tan brillante, ¿verdad? Semmelweis, que él estaba, ¿verdad?, haciendo autopsia y qué sé yo, y estaba tocando los muertos que ya estaban medio podridos y le apestaban las manos, y él se lavaba las manos
y se lavaba las manos y no se le iba ese olor a podrido. Él decía, coño, qué raro, pero en el sitio donde tratan el agua le echan este cloro para evitar ese olor. Y él vino y se lavó las manos con cloro y ya no lo olían a muerto. Y dijo, pues coño, vamos a lavar las manos. Y hoy en día esos son los procesos que se utilizan. En aquel momento lo tildaron de loco y sus mismos colegas lo mandaron al manicomio. Y hoy en día es lo que se sabe, ¿verdad? De que existen bacterias, existen cosas que son ¿verdad? Microscópicas que no se ven, pero están vivas y pueden hacerte daño. Y por ahí mismo podemos brincar a uno de los papas, mira, el papá de la evolución, Charles Darwin. Y muchos de ellos a lo mejor tuvieron la suerte de que no los mataran realmente, pero destruían sus carreras, corridos, solo por hablar. Y Charles Darwin es un ejemplo de ello. Y, ¿verdad? Este muchacho, ¿verdad? Puso a temblar el mundo con solo un libro. Charles Darwin, cuando publicó El origen de la especie en 1859, la iglesia de Inglaterra casi colapsa. Decir que venimos de un ancestro común y no de una creación mágica de 7 días fue el escándalo del siglo. A Darwin lo caricaturizaron, ¿verdad? Se burlaron de él como un mono, lo insultaron desde los púlpitos y el gobierno tuvo debates intensos sobre su teoría peligrosa. Darwin era un hombre tímido y pasó años enfermo de los nervios por la presión social, imagínate. Y gracias a Dios que no hay redes sociales. Y sabía que su descubrimiento iba a cambiar la religión para siempre. Y el peso de eso, pues, le causó una condena social en aquellos tiempos, lo cual lo llevó hasta la tumba. Y está loco que hoy en día está más que probado que la evolución de la humanidad y la evolución de todos los seres en general es basada en lo mismo que Darwin explicaba, la evolución. Que mucha gente habla de evolución y piensa en algo como que de hoy para mañana. No. La evolución toma millones y millones de años. Millones, cientos de millones de años. No piensen en solo millones, en cientos de millones de años. Incluso los ancestros de los que son nuestros ancestros, de nuestros ancestros, ya no existen. Hemos evolucionado un montón y esas ramas se dividen en 2, en 3, en 4. Y por eso hay algunos que se parecen más a los viejos ancestros y otros que se parecen menos. Eso toma muchos siglos. Ahora, hablemos de Miguel Servet. Bajamos un poco más, ¿verdad?, en el mapa hacia España. Y Miguel Servet era un médico que descubrió cómo la sangre pasaba por los pulmones para oxigenarse. Algo que es básico hoy, corillo, pero una revolución en aquel tiempo. El problema que pasó con él es que se puso a opinar de religión también y cuestionó la Trinidad. A este no le dieron casa, ¿verdad?, por cárcel. A este lo cogió Juan Calvino en Suiza y lo quemaron vivo con sus propios libros, corillo. Imagínate eso, morir en la hoguera por querer explicar cómo funciona el cuerpo humano y por no seguir el libreto que habla de Dios y la Biblia. Eso es una loquera. Miguel Servet, ponte a pensar, lo único que él dijo es que él descubrió cómo la sangre pasa por los pulmones para oxigenarse, corillo. Es una loquera. Y como él dijo, bueno, sí, pero es que yo no creo mucho en eso que ustedes hablan de las religiones y qué sé yo. Pues tú sabes qué, papá, con tus ideas locas, que hoy en día sabemos que eso es cierto, en aquel tiempo lo quemaron en la hoguera con sus libros. Así mismo, corillo, es una loquera. Y si quieres hablar de algo un poquito más moderno para acá, hablemos de Alan Turing, ¿verdad? Moviéndonos más a tiempos modernos, tenemos a Alan Turing. Mi gente, si tú tienes un celular en la mano hoy, ¿verdad?, o con lo que estás escuchando esto, es gracias a este hombre. Así que agradecele a él que tú tienes, estás escuchando podcast, Spotify o lo que sea en este episodio, y es gracias a este. Él descifró los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial, salvando millones de vidas. ¿Y cómo le pagó el gobierno británico? Pues como era homosexual, en ese tiempo eso era un delito. Allá lo condenaron a la castración química, corillo. Lo inflaron a hormonas, le dio una depresión terrible y terminó quitándose la vida con una manzana con cianuro. Un héroe nacional, corillo, tratado como un criminal por su vida privada. Qué cosa más cabrona. Está bien loco. Alan Turing, el que creó básicamente la primera computadora brutal, ¿verdad?, que descifraba los códigos de los nazis, corillo, para la Segunda Guerra Mundial, por lo que ganamos básicamente la guerra. Pero por su homosexualidad se jodió. Eso está bien loco. Ahora, hablamos de Nikolai Vavilov.
Y para, ¿verdad? Que ustedes entiendan, nos vamos a la Unión Soviética con Nikolai Vavilov. Este hombre quería acabar con el hambre del mundo, ¿verdad? Viajó por los 5 continentes recolectando semillas para crear el primer banco genético de plantas. Pero Stalin, que no sabía nada de ciencia, se antojó de un científico truquero llamado Lysenko, que decía que la genética era un invento capitalista. A Vavilov, lo arrestaron, lo tiraron en un gulag, y la ironía más triste de la historia es que el hombre que ¿verdad?, dedicó su vida a que nadie pasara hambre, murió de hambre en una celda en 1943. Eso fue los otros días, ¿verdad?, con el infeliz de Stalin. Corillo, ¿verdad? Es que la ciencia está llena de desgracias, pero hoy en día, gracias a esos héroes que se rebelaron y dijeron, no, es que estas son mis creencias, esto es lo que yo veo, y que tenían curiosidad sobre todo de cómo funcionaba el mundo, descubrieron cosas que en aquel momento, eran castigadas, y hoy en día están, ¿verdad? Como a veces yo escucho de los programas que escucho, como de Star Talk, con Neil deGrasse Tyson y Chuck Nice, que Chuck Nice siempre dice, los científicos tienen un problema, que cuando pasan las cosas siempre dicen I told you so, como que te lo dije. Pues en este caso, toma, para todo ese pasado y esa historia, I told you so, estábamos en lo correcto. Así que, corillo, ahí lo tienen, mi gente. La ciencia no siempre ha sido bata blanca y aplausos, ha sido sangre, sudor, lágrimas, ojeras. Y, ¿verdad?, estos procederes nos enseñaron que la verdad no pide permiso y que a la larga, ¿verdad?, el conocimiento siempre rompe las cadenas del dogma. Así que poco a poco, aunque estemos viviendo tiempos fuertes y tiempos de desinformación, la verdad siempre prevalece de una u otra manera. Así que sigamos empujándola y esperemos, ¿verdad?, que en un futuro, ¿verdad?, haya mucho mejor maneras de expresar cómo funciona la ciencia realmente, y que, ¿verdad?, los humanos entiendan la importancia de la ciencia. Así que, hermano, ahí lo tienen, y esta información la pueden conseguir en BBC, pueden conseguirla en Science, en Science Magazine, pueden conseguirla en American Chemical Society, pueden conseguirlo en la Universidad de Navarra como UNAV.edu, Ciencia Razón, pueden conseguirlo en documentación histórica sobre Galileo, y biografía y contexto histórico de Lavoisier. Toda esa información está ahí en las redes para que la busquen y hablen de ella. Y, mano, espero que les haya gustado este episodio, que los científicos más celebrados, más maravillosos y que revolucionaron realmente, y hoy en día son la base de todo el conocimiento que tenemos, y, ¿verdad?, los que revolucionaron las ciencias que hoy en día se estudian y son ciencias duras de verdad, en su tiempo ellos no eran los héroes que nosotros pensamos que son hoy en día. Así que algo, ¿verdad?, bueno es que tenemos ese conocimiento ahora, y algo aún mejor es reconocer que a veces esas creencias personales muy arraigadas pueden irse a los extremos, y uno siempre tiene que estar abierto al debate y a escuchar. Así que no se dejen engañar, no se dejen oprimir. Si usted tiene valores y tiene conocimiento, busque más conocimiento, aplíquelo y hágalo de la manera correcta. No se dejen engañar por aquellos que sin prueba y sin, ¿verdad?, y con prejuicios quieren impulsar sus creencias personales. Así que ahí lo tienen, pueden apoyarnos a nosotros yendo a Curiosidad Científica Podcast en todas las redes sociales. La más que utilizo es Instagram, ahí también consiguen todos mis links, mis links del Patreon, patreon.com/Agustín Valenzuela, los links de los libros de Amazon, busquen todos mis libros en Amazon, y también nos pueden apoyar yendo a los canales de YouTube, y ahí síganme en todos lados, y busquen Vamos de Viaje PR, que hay videitos saliendo ahora mismo estas semanas de nuestros últimos viajes que hicimos, y muchas gracias, y como siempre busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, mis amores, bye bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.